Bueno, eh, puse eso porque como verán hay alguien más escuchando las clases, no solamente nosotros escuchamos. Eh, Ante todo, buenos días y vamos a empezar ya directamente con lo que son las clases de adulto mayor y adulto mayor 1. Eh, Ustedes saben que les voy a hacer un comentario sobre esta materia. La última vez que fui a un congreso a exponer un trabajo, me encontré con gente que había estado haciendo una pasantía en México. Y, o sea, futuros enfermeros, ¿no? Enfermeras. Y se habían quedado sorprendidas porque las materias tenían distinto nombre, ya eran parecidas, pero tenían distinto nombre. Este, Porque ustedes vieron que cuando nosotros definíamos que era el PAE, que era un método científico para la resolución de problemas, entonces estas materias se llamaban, por ejemplo, esta se llamaba problemas del adulto y del adulto mayor. Tenemos cada materia que estaba relacionada, por ejemplo, materno-infantil, problemas de problemas maternos e infantiles. O sea, todo se llamaba problema, no se llamaba enfermería como nosotros. Bueno, acá se hizo en un momento hace 4 o 5 años o 6, no me acuerdo, se hizo un intento de cambiarles el nombre a las materias, ponerle un nombre medio parecido a esto, para ir diferenciándonos un poco más de lo que era la carrera de medicina. Pero bueno, como siempre, por ahí las cosas se demoran un poco hasta que vienen los cambios, pero es importante un comentario nomás que les quería hacer. Bueno, vamos a comenzar en sí con lo que es la materia, con la primera unidad. Aunque muchas veces consideremos que la vida es única, cosa que todos experimentamos, lo cierto es que hay algunos matices que hacen que cada uno pasemos por ella de diferentes formas. Uno de los factores que hace que cambie es el contexto material en el que vivimos, como por ejemplo el tipo de familia en el que nacemos, el dinero del que disponemos, el lugar que habitamos, etc. Sin embargo, un factor no menos importante es la manera en la que nuestro propio cuerpo nos hace vivir. Y en ese sentido, el paso de los años y la edad hacen que experimentemos las cosas de otra manera. ¿Existen etapas vitales? Bueno, es por eso, por ejemplo, que en la historia de la psicología son muchos los autores que se han propuesto clasificar etapas de la vida, especialmente las que forman parte de una de sus fases, la infancia. Freud. ¿eh? Aunque cada uno definió criterios propios para decidir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Por ejemplo, Freud, el padre del psicoanálisis, definió diferentes etapas de desarrollo psicosexual, una teoría muy relacionada con su idea de la mente inconsciente. Jean Piaget, a su vez, sentó la base de la psicología evolutiva al establecer etapas del desarrollo cognitivo que van desde la infancia hasta la adultez. Pero todas estas ideas se enmarcan en un contexto teórico más amplio que nos habla sobre las etapas de la vida en general, valorando tanto los cambios psicológicos como los que son físicos. Acá les hago un comentario al margen. Jean Piaget lo usan mucho, por ejemplo, no sé ahora, pero antes los que estudiaban para maestro, se usaba mucho Piaget, porque Piaget describía muchas fases de la vida, principalmente las que van toda la parte de la escuela hasta la adolescencia. Que Freud en esa etapa no describía nada porque decía que era como una etapa latente, porque el ser humano estaba adquiriendo conocimientos en la escuela. Pero bueno, al margen nomás.
En enfermería, por ejemplo, el Tratado de Enfermería de Dugas dedica un capítulo bastante importante a lo que es Jean Piaget o psicología evolutiva. Cuando yo estudiaba, en segundo año tenía psicología evolutiva, en la materia anual de todo el año, que era psicología evolutiva, donde estudiábamos principalmente todo lo relacionado con Piaget. Las diferentes fases de la vida por las que pasamos. A continuación, veremos cuáles son las principales etapas de la vida que definen cómo nos comportamos, cómo percibimos la realidad y cuáles son nuestras necesidades. Aunque es cierto que los límites de estas etapas no están muy claros y es discutible si unos empiezan o terminan antes o después. Hay un consenso relativo acerca de cuáles son y de qué manera ocupan nuestras vidas. O sea que tampoco le vamos a poner un límite exacto, es decir, a los 20 años comienza la edad del adulto, a los 60 o 65 la del anciano o adulto mayor. No, van más o menos, se establecen algunos parámetros para este, que quede un poco ordenado después para describir cada una. Eh, ¿Qué son las etapas del desarrollo humano? Llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante su vida, desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento. Este desarrollo se divide más o menos, esto es una clasificación, en 7 etapas con características muy diversas. O sea, ¿cuántas son las etapas del desarrollo humano? Bueno, se suelen diferenciar 7 etapas o fases de crecimiento en la vida del ser humano, empezando desde la concepción hasta su fallecimiento, como dijimos recién. Bueno, ¿cuáles son esas etapas del desarrollo humano? Las 7 etapas o periodos de la vida del ser humano ordenadas son las siguientes. Etapa prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Fíjense que por ahí nosotros nos vamos a dedicar en esta materia a las últimas 2 etapas, que son adultez y ancianidad. Por ahí todo lo otro lo irán a ver en lo que es materno-infantil, porque abarca un poco hasta lo que es la juventud. ¿Cuáles son las principales etapas del desarrollo humano? No podríamos destacar una etapa más que las demás, porque todas son muy importantes en el desarrollo de la persona, ya que cada una de ellas aporta algo al desarrollo humano, por lo determinante que son, los cambios que suponen y el efecto que pueden tener en etapas posteriores, podríamos destacar tanto la infancia como la adolescencia como fases destacadas, aunque hay que volver a repetir que todas las fases son muy importantes. ¿Cuáles son los cambios cognitivos en las etapas del desarrollo del ser humano? O sea, fíjense que le estamos dando a esta clase una temática todo de preguntas, o sea, de interrogantes que nos vamos haciendo, ¿eh? Para poder después definir en sí, orientarnos en lo que nos vamos a enfocar nosotros, que es el adulto y el adulto mayor. Cada una de las etapas de crecimiento o etapas de la vida del ser humano trae consigo cambios distintos en el desarrollo del ser humano. Los cambios son físicos, psíquicos, intelectuales, cognitivos, psicomotores y de todo tipo. Para más información sobre los cambios en cada una de las etapas, en cada una de las 7 etapas, se detallan los cambios que provocan en el ser humano. ¿Y cuáles son las características de las etapas del desarrollo del ser humano?
Cada una de las etapas de crecimiento de la vida humana tiene características únicas sobre el resto de las etapas. Se detallan para cada una de ellas en cada una de las etapas. La prenatal, la etapa prenatal, transcurre desde la concepción o fecundación del nuevo ser, unión de las células sexuales femeninas y masculinas, el óvulo y el espermatozoide, hasta su nacimiento en el parto. Esto sería la etapa prenatal. La infancia es la etapa comprendida entre el nacimiento y aproximadamente los 6 años de edad, y a su vez se divide en varias fases. En el momento del nacimiento, el recién nacido recibe el nombre de neonato. Bueno, y algunas cosas más, yo me adelanté un poquito. Después, lactante va recibiendo distintos nombres. Después viene la niñez, que sería la tercera etapa del desarrollo del ser humano. Normalmente, esta etapa del crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y los 12 años. Fíjense lo que yo les decía un poquito de Freud. Freud en este momento dice que esto es una etapa latente, entonces no nos dice nada, simplemente que Freud trabaja hasta los 5 o 6 años, que es la resolución del conflicto de Edipo, y después ya sí arranca con lo que es la adolescencia, con el síndrome de la niñez puber, o sea, la pubertad. Bueno, arranca ya con otras cosas, pero que más o menos ocurre a los 12 años. En cambio, Piaget, en toda esta etapa del desarrollo del ser humano, va poniendo distintos hitos o también etapas. La adolescencia es la cuarta etapa del desarrollo del ser humano y está comprendida aproximadamente entre los 12 a 20 años, aunque varía mucho de un ser humano a otro. Y creo que todos lo conocen y lo están viendo cómo ha aumentado esa edad. Si ustedes hablan con sus padres, que, bueno, ya muchos de sus papás son jóvenes, pero personas, por ejemplo, mayores que yo, las personas que hoy tienen 80 años, más o menos, y llegaba una edad en que ellos, 17, 18 años, ya eran adultos, ya se tenían que arreglar solos. Generalmente se iban a vivir a una pensión, a una casa en el pueblo porque conseguían un trabajo, ¿eh? O sea, y se casaban jóvenes, 20, 21 años, generalmente se utilizaba después de venir del servicio militar a los 21, 22 años se casaban, y las chicas también 18, 17, 18, 19 años se casaban muy jóvenes. Hoy todo eso ha ido cambiando y se dice, muchos psicólogos, que la adolescencia se ha extendido muchos años más. La juventud es la quinta etapa del desarrollo humano y de la vida del ser humano, y como norma general se establece su inicio alrededor de los 20 años y se extiende hasta los 25 años de edad. En sí, en esto no ha cambiado mucho, no tiene mucho que ver con lo que es adolescencia, sino que lo que nosotros llamamos jóvenes, más o menos, un joven alrededor de 18 años a 25 años es un joven, ¿eh? Aunque antes, como les dije, ya estaba considerado un adulto. La adultez o etapa de edad adulta, sexta etapa del desarrollo humano, esa clasificación que habíamos hecho nosotros antes. La etapa de la adultez es la sexta etapa de desarrollo humano y viene después de la etapa de la juventud y precede a la ancianidad. Generalmente se establece en la edad comprendida entre los 25 y los 60 años, aunque como en el caso del resto de las etapas del desarrollo humano, no es fácil determinar en forma precisa cuándo se inicia y cuándo acaba, ya que además de ser cambios graduales, dependen de las circunstancias de cada uno de los individuos.
Su inicio y duración dependen mucho de factores tales como la salud, las costumbres, los hábitos de vida, el estado físico general, la alimentación, ¿eh? Y todo lo que sea el confort, todo lo que se ha ido incorporando. Ustedes también lo ven a diario, hay personas de 70 años que están con plena vigencia, totalmente activos, participativos en la sociedad, trabajando, que ustedes dicen, no, no, parece mentira, no tiene esta edad. O personas hasta de 80 años, cómo ha cambiado. Y la calidad de vida también ha cambiado, por más que a veces carezcamos de algunas cosas, pero hoy tenemos calefacción, tenemos heladera, tenemos la cocina, tenemos agua caliente, dormimos bien protegidos. O sea, tenemos un montón de cosas que han ido cambiando y han hecho que esa calidad de vida nos vaya alargando, esto que uno dice, esos factores, que van a depender entre el inicio y la duración de la edad adulta. Bueno, ¿qué es la adultez y qué significa entrar en la adultez? Si tuviéramos que responder a la pregunta de ¿qué es la adultez? Podríamos decir que es la etapa del desarrollo de la vida en que el individuo normal alcanza la plenitud en su evolución física, biológica y psíquica. ¿eh? Es más o menos como que uno llega hasta un nivel, después viene una meseta, donde uno ya tiene un montón de cosas adquiridas, ¿eh? Y después, bueno, ya lo vamos a ver, después vuelve a entrar en una decadencia. Pero la adultez sería esto, alcanzar el máximo, de nuestra evolución física, biológica y psíquica. ¿Qué características tiene la adultez? En esta etapa su personalidad y su carácter se presentan firmes, seguros, y el individuo maduro se distingue por el control que logra de sus sentimientos y su vida emocional. Esto le permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. La adultez es la época de la vida del ser humano en el que mayor rendimiento en la actividad se presenta. Cabe destacar, esto es importante tenerlo en cuenta, que no todos los adultos llegan a la madurez, con lo que podríamos clasificarlos en dos grupos, adultos maduros y adultos no maduros o inmaduros. ¿Que queda claro este concepto? Bueno, pasamos a la ancianidad, séptima y última etapa del desarrollo humano, o sea, lo que es adulto mayor, llamamos nosotros adulto mayor. La etapa de la ancianidad es la séptima etapa del desarrollo de la vida. Es la continuación de la etapa de la adultez y es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. A los seres humanos que están dentro de esta etapa del desarrollo humano los denominamos ancianos o adultos mayores. Y también quiero decirles algo. Por favor, es preferible decirles viejos y no abuelos. No todos son abuelos. Yo no sé qué costumbre hay de decir abuelos. Estoy en el hogar de ancianos y a todos los llamo abuelos. Hay personas que no les gusta porque por su decisión en la vida no formaron una pareja, no tuvieron hijos, por ende no tienen nietos, o por alguna otra cuestión, gente que ha perdido a un hijo o sus hijos y no han podido tener nietos, no son abuelos, y se encuentran, ya después vamos a ver, un poco en conflicto en esta edad y con todas estas cosas que pasaron. Por eso, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero que no les gusta que le digan abuelo a muchas personas adultas mayores.
es preferible que uno lo mencione como un viejo, el viejo, cariñosamente, no utilizar la palabra como se utiliza también a veces despectivamente, como decir viejo en una forma despectiva. No, cariñosamente el viejo, como cuando decís, che, mi viejo me hizo esto, che, mi vieja me está esperando, o mi vieja me hace la comida, o mi viejo me llevó a tal lado, porque estaba lloviendo. Cariñosamente, ¿eh? No la tomemos como palabra despectiva en la relación que tenemos con los adultos mayores. Entre los diferentes ancianos, varones o mujeres, la ancianidad tiene efectos, síntomas o evidencias visibles diferentes, ya que no solo dependen de su sexo y estado de salud en esta etapa, sino también que recobra mucha importancia tanto el nivel de actividad que haya desempeñado en etapas previas de su desarrollo y el nivel de actividad que desempeñe el anciano durante esa misma etapa. Se considera que a mayor actividad física o intelectual, menores son los efectos de esta etapa en el anciano. Y acá también viene una problemática que los que trabajan en los hogares o residencias se pueden dar cuenta que es muy difícil entretener a veces a los ancianos. Porque hay gente que viene de distintos lugares, por ejemplo, nosotros acá tenemos mucha gente que viene del campo, mucha gente que vivía sola, que es muy rudimentario su lectura, no tenían el hábito de la lectura, no conocían la televisión o no miraban la televisión, no les interesaba mucho la actividad física o los juegos, cuando mucho algún juego de naipes, algunos, otros no. O sea, tenían una vida bastante sacrificada, de mucho trabajo, de madrugar, de acostarse temprano, porque al otro día tenían que madrugar y seguir trabajando. Era como un poco que carecían de ese ocio que hoy tenemos nosotros, que a veces se nos va la mano, que es el teléfono, que es la televisión, que es la actividad social que nosotros tenemos de reunirnos, eh, reunirnos con amigos, salir a bailar. Antes, eh, yo me acuerdo cuando era chico y vivía con mis abuelos que me llevaban en las vacaciones, y no, yo nunca me acuerdo de que hayan ido a un baile. No, jamás. Lo que sí me acuerdo por ahí algún domingo que era un cumpleaños o alguna fiesta, reunirse con algún vecino de chacra, ir a almorzar y bueno, sí, ese día jugaban a la lotería, jugaban a la taba, jugaban a los naipes, hacían pasteles, tortas, bueno, pero tampoco era muchas veces. Y temprano había que volver porque al otro día había que madrugar. ¿Estamos? Bueno, acá paramos un poquito para que revean, piensen un poco lo que son todas estas cosas que vimos y seguimos con la clase, ahora con otras cosas. Creo que no es muy difícil lo que estamos viendo, es conocido por todos porque son las cosas que uno convive a diario, con la mayoría de las personas. ¿Qué salió, Puchita? Bueno, características de la ancianidad. Esta etapa del desarrollo humano se caracteriza por una creciente disminución de la fuerza física. Dicha disminución a su vez ocasiona progresiva bajada de la actividad intelectual y mental en general. A su vez, el individuo va perdiendo el interés por las cosas de la vida y va viviendo más en función del pasado, y un pasado que recuerda constantemente, ya que el presente y sobre todo el futuro no le ofrecen muchas perspectivas. ¿eh? O sea, no hay muchas perspectivas para los ancianos. Miren, eh, como ustedes saben, yo estudié en una universidad de origen judío, Universidad Maimónides. Hice posgrado ahí también en gerontología social y soy un ávido, bueno, ya saben ustedes cuál es mi inclinación este, religiosa y cuidan mucho a los ancianos, los cuidan mucho.
porque para ellos son fuente de sabiduría los ancianos. También los japoneses cuidan mucho a los ancianos. Los romanos cuidaban mucho a los ancianos. Ustedes saben que el Senado, de la época de Roma, los que han estudiado historia o los que han leído, Senado viene de senil, de viejo, porque se calculaba que se pensaba que eran los que más sabían. ¿eh? Entonces se cuidaban mucho y ocupaban esos puestos, porque eran quienes estaban habilitados a transmitir los conocimientos. Los pueblos originarios también. ¿eh? Los que hayan leído algo sobre pueblos originarios o hayan trabajado con pueblos originarios, tienen un especial cuidado con los adultos mayores. No los tenemos nosotros. Nosotros somos bastante dejados. Y yo por ahí les voy a contar algunas cosas de las que me van a escuchar hablar siempre, porque estuve en un hogar de ancianos durante 2 años y hay gente que le miente a los padres, que yo llamo violencia simbólica, en vez de pegarle, lo llevan y lo internan en un hogar de estos, hogar de ancianos, o geriátrico, o residencia, porque no se lo aguantan, no quieren, no tienen ganas de cuidarlo, lo llevan a ese lugar, lo tienen, primero lo van a visitar todos los días, después van una vez por semana, después van cada 15 días, después van una vez por mes, y después tenés que llorar para que vengan a llamarlo para que vengan a traer alguna cosa o a ver al abuelo que tienen internado, perdón, al anciano o al viejo que tienen internado. Pero, cuando pasa algo, y ustedes lo han visto por televisión ahora, van a lavar su culpa, reclamándole a la residencia, a las enfermeras, a las mucamas, al titular o al dueño de esa residencia, van a reclamarle que no cuidó bien al padre o a la madre, o a su abuelo o a su abuela. ¿Estamos? Entonces, prestemos especial atención a esto, a ver si podemos ir cambiando. No, a veces no nos interesa mucho ¿eh? Lo que vamos a hacer con los abuelos. ¿eh? No nos interesa mucho. ¿Qué vamos a hacer con un viejo que está solo? Cuidemos eso. Fijémonos en otras culturas. ¿Qué cuidado tienen? ¿Qué atención tienen? Si ustedes vieran lo que son las residencias geriátricas de los judíos, de los japoneses, en España, en Gran Bretaña, lo que son, cómo los cuidan, cómo tienen, qué lugares son. Pero bueno, nos falta todavía mucho, elaborar muchas cuestiones. Perdón que me demore un poquito con este tema. El carácter de las personas en esta etapa de la ancianidad se va modificando. En los ancianos que hayan tenido una adultez sin una personalidad muy madura, se manifiesta una marcada tendencia al egoísmo, la desconfianza, un elevado criticismo y presenta reacciones agrias contra la sociedad y contra sus familiares o cuidadores en particular. Estos síntomas pueden llegar a ser muy evidentes en el caso de algunos ancianos y apenas presentes en otros con niveles de actividad física, mental y vital mayores. Creo que esto cualquiera que trabaja o haya estado o tenga algún familiar adulto mayor lo puede haber vivido. A lo mejor no se daba cuenta por qué habían pasado estas cosas o pasan estas cosas, estas situaciones. ¿Estamos? Fíjense que ese carácter que uno fue formando a través de toda su vida, después tiene sus acciones o reacciones en la última etapa de su vida. Bueno, vamos a ver un poquito ahora algo más técnico, que es la biología del envejecimiento. En otras tecnicaturas acostumbraba a hacerles hacer un trabajo de investigación. Se hicieron trabajos muy lindos de investigación con esto. Lamentablemente ahora con esta metodología que tenemos no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Pero pueden preguntar las chicas de Deró o de Henderson que conozcan a alguien allá en la primera tecnicatura
se hicieron trabajos muy, muy lindos de investigación sobre la biología del envejecimiento. Recuerdo dos o tres que, bueno, casualmente esas personas no están trabajando eh, hoy de enfermeras o enfermeros, pero hicieron unos trabajos maravillosos. Bueno, el envejecimiento es un proceso progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio ambiente. Podría también definirse como todas las alteraciones que se producen en un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la muerte. Es difícil determinar el momento en que éste se inicia. Algunos autores consideran que se manifiesta a partir del momento de la máxima vitalidad, alrededor de los 30 años en el ser humano. Yo me acuerdo siempre, miren qué nota risueña, mi mamá cuando cumplió 30 años, yo me acuerdo porque ya tenía 10 años, y decía que había pegado la vuelta. Y hacía con el codo como un ángulo recto, una L, y decía, bueno, pegué la vuelta. Como que había llegado al punto máximo y había pegado la vuelta. Y bueno, después, como yo siempre fui muy curioso por ahí, no solo mi mamá, escuché a varias personas decir eso. A los 30 años como que pegaban la vuelta, ya habían llegado al máximo y empezaban ese retroceso. No sé si alguien de ustedes lo escuchó alguna vez, no interesa, son muy jóvenes, sus papás son muy jóvenes, eh, qué sé yo, uno me pasa a mí, que ya tengo 63 años y me parece que todavía no he pegado la vuelta, todavía me queda camino. No sé, pero bueno, todavía me queda camino para incorporar conocimientos, para disfrutar, para ponerle garra a lo que me pasó, para levantarme de un golpe, o sea, para reinventarme, para poder hacer algunas cosas, por ejemplo, en esta época de cuarentena, de estar encerrado, pero bueno, bárbaro, seguimos. Probablemente el envejecimiento, al contrario del crecimiento, no es un fenómeno genéticamente programado. En la actualidad, el periodo de vida del ser humano se cuantifica con un máximo de 120 años. No existiría la vida más allá de los 120 años. Fíjense que ya llegar a los 100 años son únicos los que llegan a los 100 años. Cuando los fenómenos intrínsecos del crecimiento y del envejecimiento se desarrollan en un medio adecuado, pasaría esto. De no ser así, la duración cronológica de la vida humana se reduce proporcionalmente, aun cuando el espacio biológico sea en todos los individuos el mismo. Se comprende como espacio biológico la totalidad de ciclos completos de actividades celulares o de órganos que un individuo realiza desde que nace hasta que llega a su muerte fisiológica. Cuando se agota eso, sucede la muerte. La esperanza de vida al nacer es un índice que muestra el número de años que de manera estadística vivirá probablemente un individuo de una población que nace en un momento determinado, dependiendo esta de las condiciones de bienestar en la sociedad. En efecto, y acá ponemos también, perdón que interrumpa, ponemos un poquito lo que vimos en salud pública, lo de los condicionantes de la salud, ¿eh? No los determinantes. Ese semicírculo donde influye el trabajo, la educación, la calidad de vida, la vivienda, el saneamiento, la comida, o sea, donde lo social. Entonces eso también nos va a condicionar las condiciones, por eso dice, de bienestar en la sociedad. En efecto, esos avances sociosanitarios, en especial de la medicina preventiva,
y también la aparición de los antibióticos, y esto es fundamental, la aparición de los antibióticos, junto con los grandes progresos en la nutrición. Yo por ahí me inclino más con la aparición de los antibióticos. Han logrado que la esperanza de vida al nacer, que era de 50 años a principios del siglo XX, sea en los países desarrollados de 75 años en la actualidad, más o menos. El promedio de vida son 75 años, aunque algunos países tienen un poquito más. Pero sacando un promedio, entre todos, otros países tienen menos, porque su calidad de vida no es tan buena, digamos, entonces tienen menos, pero bueno, sacando un promedio, llegamos a los 75 años. Hay un trabajo muy lindo hecho que se hizo en Londres, se los menciono. Por ejemplo, lo hicieron con las paradas del subte, del subway. En cada estación iban fijándose. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, piensan en Buenos Aires. No es lo mismo una estación que otra porque también va marcando los barrios. Entonces iban sacando el promedio de vida que tenían en cada barrio, en cada radio de acción de esa estación. La verdad que está muy bueno el trabajo, muy bueno. Yo por ahí lo suelo usar ese trabajo y lo solemos ver cuando vemos en tercer año enfermería comunitaria y educación para la salud. Si estamos y podemos hacerla, lo vamos a ver. Las consecuencias de estos cambios ya se han hecho sentir en los sistemas de salud en muchos países, debido a que la atención médica del paciente anciano implica cambios estructurales en los mismos para revertir las tendencias hacia la discriminación habitual en este grupo de pacientes. La solución a estos problemas deberá comenzar con la inclusión de personas mayores en los estudios clínicos que evalúan la efectividad de nuevos procedimientos o medicamentos. La sociedad en general debe reconocer que el envejecimiento de una gran proporción de sus miembros la afecta como un todo y no es un fenómeno que concierna solo a los mayores. ¿Estamos? Sino que afecta al todo de esa sociedad, lo que yo les estuve hablando antes, esa violencia simbólica que ocurre con la tercera edad, con el adulto mayor, con los viejos, como quieramos llamarlos. Bueno, eventos celulares del envejecimiento. Ya esto vamos a ponerlo un poquito más en lo que es biología. Una de las más reconocidas variaciones tiene lugar en la célula y es el acortamiento de los teloneros, estructuras que protegen las terminaciones de los cromosomas eucarióticos, evitando que ocurran fusiones entre ellos o que el material genético almacenado pueda recombinarse de manera apropiada. No me voy a poner a describir mucho porque estas cosas creo que lo deben haber visto en biología, lo que es célula, lo que es una célula eucariota, lo que es una procariota, cómo está constituida una célula, creo que lo tienen que haber visto porque otros años en otras tecnicaturas se trabajó bastante en este tema. A medida que van ocurriendo divisiones celulares sucesivas, el telonero va acortándose de manera progresiva hasta casi desaparecer, alcanzando la célula un estado denominado senescencia, en el que la capacidad de dividirse y otras de sus funciones metabólicas se pierden. O sea, se envejeció la célula también, es como cuando uno camina, o sea, uno joven camina mucho más ligero que un adulto mayor, que un anciano, que un viejo, más o menos hasta que llega un momento en que no camina más, porque no puede, no le dan su fuerza y la célula pasa lo mismo. Ahora lo vamos a ver, dice acá figura 1, vamos a ver la figurita. Por su parte, la telonera es una ribonucleoproteína enzimática que cataliza la adición
de segmentos de ácido desoxirribonucleico, ADN, a los teloneros y de esta manera asegura la conservación de su longitud, hecho que permite la replicación indefinida de la célula y les confiere inmortalidad. ¿Estamos? O sea que esto, la célula se va convirtiendo continuamente, por eso dice una replicación. La replicación es la reproducción indefinidamente de la célula y les confiere como si fuera una inmortalidad a esa célula. Bueno, acá tienen la figura de eso que hablamos, de los teloneros. Fíjense que acá tenemos el telonero en su momento principal y como después vamos viendo la parte de lo que es la senectud. Voy a ver si lo puedo dibujar. La senectud de la célula que ustedes lo pueden ver acá, con esto. No salió muy bien el dibujito porque por ahí estoy un poquito incómodo donde tengo la máquina para estar grabando la charla, pero bueno, creo que vale cómo se fue perdiendo esa capacidad que llega, después lo miran bien con tiempo al gráfico o buscan por ahí si quieren en Google, googleen esto y lo buscan. Bueno, otra de las cosas, funciones de la proteína P66, SIC, en la inducción de la apoptosis en células envejecidas. La molécula, una de 3 proteínas codificadas por el protooncogen SHC, común a todos los mamíferos, o sea, todos los mamíferos tienen esto, es la encargada de activar procesos de apoptosis cuando se acumulan en el interior de las células radicales libres. Dichas sustancias aumentan con el transcurso del tiempo o se generan ante estímulos nocivos como la luz ultravioleta o agentes tóxicos como el glifosato agrotóxico. Y acá tienen uno de los motivos por los cuales podemos asegurar que el glifosato es un tóxico, es un veneno. Acá lo tienen. No me quiero detener mucho en esto ni perder mucho tiempo. Lo que sí quiero que sepan, todas estas cosas, cómo van produciendo la muerte, la apoptosis, la desaparición de la célula y con algunos estímulos nocivos. Ustedes vieron por ahí los que les gusta mirar un poco lo que es el pronóstico. A veces en esos que vienen en los teléfonos, en esos pronósticos del tiempo, viene la radiación ultravioleta a la que estamos expuestos. Viene la cantidad, la medida de cada día de radiación ultravioleta, porque fíjense que son estímulos nocivos que aumentan con el transcurso del tiempo estas sustancias para provocar la muerte de estas células envejecidas. Y otro es el agente, como el glifosato, un agrotóxico. Bueno, acá tienen algunos dibujitos del P66, la activación de factores apoptóticos, los radicales libres, la mitocondria. Creo que esto lo tienen que haber visto, el núcleo de la célula, lo tienen que haber visto en biología. Después lo miran con tranquilidad. Mutaciones de la mitocondria. Una tercera vía que altera progresivamente la integridad celular es la aparición de mutaciones en el genoma de las mitocondrias por un continuo ataque de los radicales libres generados durante la reducción univalente del oxígeno. La pérdida de capacidad regeneradora lleva a una disminución en el número de mitocondrias y una depresión en la síntesis de ATP. Esto a su vez inducirá la pérdida de la función fisiológica, que es el efecto más aparente del envejecimiento. Bueno, todas estas cosas ustedes vieron que también
vamos envejeciendo, por eso la piel se pone de una forma, por eso nos vamos arrugando. ¿Cómo es la piel de un anciano, de un adulto mayor, a la de un joven? Eso nos está indicando cómo son sus células. Mucho que ver tiene que acá se nombra el oxígeno, por eso los que hemos fumado a veces parecemos más viejos, ¿eh? Porque esa falta de oxígeno nos va produciendo que la célula pierda esa capacidad regeneradora, que va haciendo que tenga menos mitocondrias, por lo tanto se empieza a complicar el proceso de replicación o de reproducción y vamos envejeciendo, vamos perdiendo toda esa característica que teníamos cuando éramos más jóvenes. Bueno, algunas teorías del envejecimiento actuales. Por ejemplo, las inmunológicas, existe una disminución de la capacidad del sistema inmune para producir anticuerpos y para discriminar entre sus constituyentes y los ajenos con un aumento de reacciones autoinmunes. Y acá también vemos algunas enfermedades autoinmunes que producen envejecimiento, por ejemplo, artrosis o algunas otras más que no vamos a perder por ahí mucho tiempo en estar nombrándolas, por ahí las vamos a ver más adelante cuando vemos alguna patología. La de los radicales libres, tan escuchado hoy en todas estas revistas de saber vivir, del buen vivir, o algunos programas de televisión, o alguna oferta de alguna pastilla mágica, postula que el envejecimiento se debe a daño celular producido por exposición a radicales libres, que son átomos o moléculas altamente reactivas, por contener un electrón no apareado. Las consecuencias de estas reacciones implican la desorganización de las membranas celulares con cambios letales para la célula. Esta teoría se basa en la constatación de la presencia de cuerpos de inclusión pigmentados que representan productos de desecho intracelular en células que no se dividen, neuronas, células musculares y cardíacas. Acuérdense que estas células no tienen división. Cuando se perdieron, listo. No se recuperan más. No se recuperan más. ¿Estamos? Fíjense lo que me pasó a mí. Sí, voy a volver a algunas actividades, pero otras no, las perdí, porque se dañaron células, neuronas, que se dañaron y no vuelven a ser más, no aparecen más, no se reproducen más, no nacen más nuevas. Igual que las cardíacas, por eso cuando hay un infarto o algún problema, y la cosa es compleja porque esas células no se vuelven a reproducir o vuelven a nacer. Nos referimos a los pigmentos asociados con la edad, como son las lipofucsinas. Sobre otra de las teorías, sobre la programación genética. Proponen que el envejecimiento está genéticamente programado, ya sea porque el programa original se altera, o sea, teoría de la mutación somática, teoría de la acumulación de errores, o porque los cambios celulares están incluidos dentro de las instrucciones contenidas en el ADN desde la concepción, es decir, son parte del desarrollo normal. Es decir, como que la célula va perdiendo su memoria, más o menos para que se entienda, esto es una explicación así somera, va perdiendo su memoria y nos vamos envejeciendo porque van desapareciendo, se van alterando muchas de esas células, reproducciones, por eso dice una mutación somática, mutan, van cambiando y vamos envejeciendo. Otra teoría es la evolucionista, que es la evolución por selección natural, ha conducido a que el género humano se haya adaptado para vivir en consecuencias adversas. Es así que ciertos elementos intrínsecos pueden ser considerados resultantes de una falta de adaptación, como las enfermedades vasculares causadas por los regímenes de alimentación modernos y la osteoartrosis de las articulaciones que nunca se han adaptado a la bipedestación. Bueno, esto viene un poco también dado por la teoría de Darwin,
Y creo que yo en algún momento, no sé si se lo dije a ustedes, por ejemplo, gente que le duele mucho se queja de dolor de cintura o dolor de espalda. Y hay una teoría de que hay personas de que todavía no terminaron de evolucionar. O sea, personas que nunca les dolió la espalda ni la cintura. Porque evolucionaron más que otros. Están más erguidos. Nosotros, los humanos, fuimos evolucionando casi desde cuatro patas, como ustedes ven a un chimpancé, al Homo erectus, o sea, al estar derecho, a la bipedestación. ¿Eh? Y bueno, ahí Darwin decía que el que prospera o el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. ¿Eh? Eso es la teoría evolucionista, por eso dice que se haya adaptado a vivir en condiciones adversas. No somos los más fuertes los que más tiempo vamos a vivir, sino los que mejor nos adaptemos. Bueno, otra teoría de los tejidos. Esta teoría propone que los cambios que se producen cuando dos o más macromoléculas se unen por enlaces covalentes o por puentes de hidrógeno aumenta la agregación y la inmovilización molecular, interfiriendo con las relaciones químicas normales y produciendo alteraciones funcionales que afectan desde la membrana hasta el ADN celular. Bueno, vieron que todo está más o menos orientado y enfocado en lo que es la célula en sí. Otra teoría, matemáticas y físicas, la teoría de la simplificación, advierte cómo a través de la vida la complejidad de los mecanismos de regulación homeostáticos se empobrecen. El estado joven se caracteriza por la vigencia de un gran número de factores reguladores, interactuando en fórmula caótica. Y el envejecimiento se caracteriza por la pérdida de complejidad y la tendencia a orientarse hacia sistemas dinámicos, no caóticos. Por lo tanto, se conduce a una pérdida de la capacidad adaptativa del organismo. Y esto, bueno, sí, vamos perdiendo capacidad adaptativa a medida que pasan los años. Como yo les decía, alguien que puede correr ligero, por eso los chicos a veces a algún viejo o a alguien mayor le dicen alguna cosa porque tienen capacidad de disparar y que ese mayor no los va a alcanzar. Les cuento una anécdota. Cuando yo era chico vivíamos en el campo, tendría 10 años y dormir la siesta era imposible, que nos hicieran dormir la siesta. Entonces un día no sé qué estaba haciendo, mi viejo me sacó carpiento. Y yo disparé pensando que mi viejo no me iba a alcanzar. Pero claro, mi viejo tenía 34, 35 años. ¿Qué hice? Me subí arriba de una planta. Se subió mi viejo arriba de la planta. Entonces, bueno, yo había un poquito subestimado la capacidad. Pero bueno, porque pensamos, o sea, que a medida que pasan los años vamos perdiendo estas habilidades que, o sea, en un principio cuando somos jóvenes las tenemos y después cuando somos viejos las vamos perdiendo. El envejecimiento es un fenómeno multifactorial que afecta a todos los niveles de organización biológica, desde las moléculas hasta los sistemas fisiológicos, que llevan a que la persona tenga una mayor predisposición a desarrollar ciertas enfermedades y como consecuencia final presenta un mayor riesgo de muerte. Y esto también creo que todos lo saben, no es necesario mucha explicación, no es lo mismo una enfermedad para un joven o un adulto que un adulto mayor. ¿eh? No es lo mismo. Por eso dice que se encuentran con un mayor riesgo de muerte y con una predisposición a desarrollar mucho más fácil ciertas enfermedades. Bueno, el envejecimiento, terminamos un poquito lo que eran las distintas formas de ver el envejecimiento, qué teorías del envejecimiento había. Bueno, ahora miramos un poquito el envejecimiento puede considerarse también desde distintos puntos de vista.
o sea, el cronológico, que es contar el tiempo transcurrido desde el nacimiento. En ciertas personas la transición ocurre gradualmente y en otras es casi repentina, tanto como el número de aniversarios influyen las enfermedades y los factores socioeconómicos. O sea, el cronológico, bueno, uno va contando y cumplo 30, 31, 32, 40, 45, 50, voy cumpliendo los años y vamos viendo las etapas de la vida. El biológico, la edad biológica sí se corresponde a etapas en el proceso del envejecimiento. El envejecimiento biológico es diferencial, es decir, de órganos y de funciones. Es también multiforme, o sea, de muchas formas, pues se produce a varios niveles: molecular, celular, tisular y sistémico. Y es a la vez estructural y funcional, que es un poco lo que vimos antes con las teorías. Hay personas que son jóvenes y parecen viejos. Yo siempre les digo, a veces miramos con Patricia muchos documentales, nos gusta mirar, y por ahí ve una persona, por ejemplo, del norte. Y uy, qué viejito. No, Patricia, mira, a lo mejor tiene 40, 40 y pico de años. Lo que pasa es que están expuestos a algunos factores de los que vimos antes que han producido un envejecimiento biológico y no cronológico. O sea, cronológicamente no serían viejos, pero biológicamente sí. También vemos, que yo lo mencioné antes, vemos personas con mucha edad, 80, 85 años, que están muy bien, manejan, se valen por sus medios, personas que son totalmente autónomas, y otras personas que con muchos menos años están envejecidas y dependen de terceras personas para poder ¿eh? subsistir. El psíquico, o sea, estas modificaciones no sobreviven espontáneamente, sino que son el resultado de acontecimientos vitales como el duelo y la jubilación. Ciertamente no me voy a parar a describir todas estas cosas que después por ahí las vamos a ver o ya las hemos comentado infinidad de veces. Ciertamente hay diferencia entre jóvenes y viejos en dos esferas. En la cognoscitiva, que afecta la manera de pensar y las capacidades, y la psicoafectiva sobre la personalidad y el afecto. A veces las personas adultas mayores pierden mucho el afecto o la personalidad. Vos decís, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió esta persona? Que vos la conocés de hace mucho tiempo. Por ahí algún familiar. Lo conocías de toda la vida y ahora decís, pero ¿cómo cambió? ¿Qué pasó? ¿Estamos? Lo social. Comprenden los papeles que se supone han de desempeñarse en la sociedad. Es cierto que ciertas variables sociales evolucionan con la edad, pero sin seguir necesariamente a la edad cronológica. ¿Estamos? El ciclo dependencia-independencia, claro, es un poquito lo que hablábamos antes, que afecta a muchos individuos de edad avanzada, es un ejemplo. Fenomenológico. Es la percepción subjetiva de la propia edad, o sea, se refiere al sentimiento de haber cambiado con la edad a la vez que se permanece en lo esencial. O sea, a las personas cómo los afecta el decir, uy, tengo tantos años, ya estoy viejo. ¿Estamos? Funcional. El estado funcional en las diferentes edades es la resultante de la interacción de los elementos biológicos, psicológicos y sociales, y constituye probablemente el reflejo más fiel de la integridad del individuo a lo largo del proceso de envejecimiento. O sea, ese cambio biológico cuando me miro al espejo o me veo yo mismo, psicológico porque cambia mi interacción psicológica y mi rol social. No puedo hacer ciertas cosas que antes hacía. Entonces, es algo que nos va llevando a decir, y hasta uno mismo puede decir, y sí, voy envejeciendo. Y al que nos ve, o al que ve, mira a una persona, dice cómo ha envejecido.
parece mentira, ¿eh? Cómo fue pasando el tiempo y cómo fue envejeciendo, cómo fue perdiendo todas esas cosas que eran biológicas, psicológicas y sociales. Bueno, envejecimiento exitoso, en el que se observa solo el decremento funcional atribuible a la edad, donde ni la enfermedad ni los factores ambientales o adversos del estilo de vida complican o acrecientan el deterioro. Esto representa una mayor reserva fisiológica y menor riesgo de enfermedad. Implica cambios prevenibles o reversibles en el proceso de envejecimiento. Y este envejecimiento exitoso se logra con algunas cosas que nosotros, o sea, con algunos estilos de vida, que si nosotros los modificáramos, podríamos llegar a tener un envejecimiento exitoso. ¿Qué nos hace perder ese envejecimiento exitoso? El fumar, el consumir sustancias tóxicas, vivir, o sea, el medio ambiente, la calidad de vida, algunos hábitos que tomamos, bueno, yo dije fumar, otros hábitos que después cada uno los verá, nos llevan a que por ahí ese envejecimiento no llegue a ser exitoso. Principales causas de morbilidad e incapacidad geriátrica. O sea, morbilidad, acuérdense que no era mortalidad, sino la probabilidad de muerte. Las principales causas de morbimortalidad geriátrica son las patologías crónico-degenerativas, tales como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus y sus complicaciones. Es importante destacar también las afecciones demenciales y particularmente la enfermedad de Alzheimer, las afecciones osteoarticulares y el deterioro sensorial, auditivo y visual. Bueno, ya con esto no nos vamos a detener en esto porque ya acá se están dando cuenta un poquito cuáles son los temas que vamos a ver a lo largo del año en esta materia cuando veamos lo que es el adulto, los problemas del adulto mayor, donde residen. Bueno, el deterioro cerebral afecta hasta el 10% de los mayores de 60 años y para el cual no existe forma alguna de prevención. El deterioro de la movilidad es la consecuencia de numerosas causas que con frecuencia recurren en un mismo enfermo, complicando su evolución. La rehabilitación permite habitualmente mejorar la capacidad funcional. En los casos más graves, existe el riesgo de desarrollar, por ejemplo, escaras por decúbito, que es un padecimiento grave, prolongado y oneroso, o sea, costoso. Con el deterioro motriz aumenta el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas, la fractura de cuello femoral es de tratamiento costoso y técnicamente complejo y también muy habitual, y la afección del estado nutricional y la baja respuesta inmune que suelen acompañarle son complicación de la polipatología, aunque las medidas preventivas suelen ser simples y de bajo costo. Que, bueno, sigo insistiendo siempre en prevención. Prevención para todo. Ustedes van a tener este año con un profesor, con Germán Locino, que les va a dar nutrición, es un licenciado en nutrición. Pregunten, averigüen, requieran todas estas cosas, por lo menos si queremos ser cuidadores del patrimonio humano que son, el patrimonio que son los seres humanos. ¿Estamos? Bueno, final de la clase, ahora sí, al postre. Evaluación comisión 1. Como siempre, se aprueba con la mitad más 1. Esto lo van a aprobar con 3 preguntas o 3 respuestas correctas. 3 respuestas correctas. Son 5 para cada comisión. Nombre las etapas del desarrollo humano. Esto más una comisión 1. Eventos celulares en el envejecimiento. Descríbalo muy brevemente. Describa brevemente la última etapa. O sea, adulto mayor, ancianidad. No se pongan a hacer un libro de esto. Nombre 4 teorías actuales del envejecimiento,
vimos, y qué es adultez y qué significa entrar en la adultez. Esto es para la comisión 1. ¿Estamos? Acuérdense que tienen 72 horas para entregar. En ese cronograma que yo les mandé está a partir de las 10:30 del día lunes que se va a subir esta clase, tienen hasta martes son 24, miércoles 48, o sea, hasta el jueves a las 10:30 de la mañana para entregar las respuestas correctas de la manera que ya les he informado. Me lo mandan a mi Messenger, pero al privado. No lo ponen en el grupo, porque esto es una respuesta individual que después va a quedar en el CRUD como constancia de que ustedes han asistido a estas clases virtuales. ¿Estamos? Y sigo diciendo lo mismo. Perdón que sea reiterativo. Miren hasta el final, no miren la primera diapositiva y dejen, porque todas las preguntas coinciden con lo mismo, en la duda sobre estas cosas. No terminaron de leer, de mirarlas, no son muy largas, no son muy largas las clases. O sea, si estaban cursando, y es más o menos el tiempo que está llevando, alrededor de 1 hora 10, otras un poco menos, otras va a ser un poquito más, pero esto es lo que dura una clase normal. Y es bastante difícil ponerse a hablar solo, a hablarles a ustedes y contarles todas estas cosas. Así que bueno, si no entienden algo, pregunten en el grupo, respeten el horario que se puso y miren hasta el final. Porque como les dije, acá está el postre. Y creo que a todos nos gusta después de comer algo el postre. La evaluación para la comisión 2, también de la misma forma, aprueban con la mitad más 1, o sea, con 3 respuestas correctas. Acá no va a haber ni calificaciones ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 6, ni de 10, sino van a estar aprobados A, B, C, o sea, cómo vamos a poner la calidad. Después yo les haré un cuadrito qué quiere decir, qué significa cada letra en el sistema de calificación. Y porque, bueno, también les he dado este tiempo de 3 días para que ustedes lo miren, o sea, no hay clases virtuales. Yo ayer me comuniqué virtualmente, ayer, bueno, estoy grabando esta clase el viernes, pero yo el jueves me comuniqué a la noche, eh, así virtualmente con algunas alumnas, pero no era una clase virtual, nada. Las clases van a ser como está subida esta clase, todas así. Y las evaluaciones, como les expliqué, las tienen que mandar a mi Messenger privado, no al grupo, sino a David Pizarro. ¿Estamos? Bueno, para la comisión 2, las preguntas son características de la ancianidad, funciones de la proteína P66-SIC en la inducción de apoptosis en células envejecidas, descríbalo muy brevemente. Y el envejecimiento puede considerarse desde distintos puntos de vista, nombre al menos 4 y describa uno. Mutaciones de la mitocondria, descríbalo muy brevemente. Y para usted, ¿qué significa envejecimiento exitoso? Ustedes miren la clase cuando quieran, cuando tengan tiempo, hagan el trabajo, por favor, si quieren hacer una pregunta por día, si quieren sacarle una foto, una captura de pantalla, lo que quieran hacer, y van respondiendo las preguntas. Para mandarla, yo creo que hoy todos tienen un procesador de texto, hasta en los teléfonos, o en una computadora, o le piden a alguien. Por favor, las chicas que el año pasado me lo hacían a mano, escrito, y no vamos a poder. Este año van a tener que pedirle a alguna compañera que les pase el trabajo. Otra cosa, las respuestas las pueden hacer en los grupos que tenían ustedes, que eran 4, 5, 3, no sé, las que han quedado,
del año pasado en cada grupo que teníamos, ¿se acuerdan cuando hacíamos las evaluaciones? Y que sí, la respuesta debe ser individual. Me mandan individualmente, pero si quieren, coméntense entre ustedes, le preguntan uno a otro, a otra, resumen algo en concreto, pónganle y hacen 5 iguales. Esto lo hicimos con la comisión 1, con los chicos de DERO en Fundamentos del Cuidado. ¿Se acuerdan? Cada uno tenía una fase del PAE que la hicieron y me entregó, o sea, hicieron, por ejemplo, una fase del PAE, los 5 del grupo, en el parcial era lo mismo, pero entregaban una hoja cada uno. ¿Estamos? Y esto es lo mismo. Cualquier duda que tengan, por favor, me preguntan. ¿Estamos? Nos vemos en la próxima clase con esta materia. También quiero decirles una cosa, por ahí todas estas cosas no vamos a empezar a ver enseguida patologías porque vamos a ver, a tratar de diferenciar, vamos a ver distintas teorías de cómo es, cómo decimos que es adulto, cuándo decimos que es un adulto mayor y qué cosas van pasando en ciertas etapas para después sí ya entrar en lo que es las patologías. Se nos va a complicar un poco este año trabajar con Nanda, porque no va a ser tan fácil así desde lo virtual. Esperemos que esto no dure mucho y podamos estar juntos en un futuro no muy lejano. Un abrazo para todos.